Frecuencia Cero, 92.5. Una radio sin eufemismos. La rompe. A contramano. Comenzamos entonces el segundo bloque y arrancamos con una entrevista que te prometí iba a estar bárbara, con Patricio Leisegui, que es un periodista que se especializó en la mala utilización, si es que hay buena posible, de los agrotóxicos, esta especie de experimento masivo del que somos ratitas y objeto. Y bueno, por eso estamos en contacto con él. Hacía rato que no hablábamos. ¿Cómo te va? Simón te saluda. Patricio, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va eso? Muy bien, Patricio. Gracias por charlar con nosotros, ¿eh? Se escucha el ruido ambiente, ¿no? Se escucha penitas. Ah, qué bueno, me alegro. Espero, Después los chicos, la gente que nos escucha me dirá. Che, a ver, ¿sabés que yo leí Envenenados? Que para mí es una joya que todos tienen que tener, porque ubica mucho a cada uno de los participantes en un mercado en el que la información obviamente suele estar escasa, si no fuera por gente como vos, o sea, quién es Bayer, bueno, cada una de las empresas que se dedican a este espantoso negocio. Reconozco que no leí Agrotóxicos, que es tu última obra, así que si querés, contanos un poquito de qué trata. Bueno, Agrotóxico es un libro que surge a partir de ciertas preguntas que me quedaron pendientes durante la labor de Envenenados, ¿no? O sea, lo que me ocurrió en principio es que, concluyendo el trabajo del primer libro, entendí que estaba haciendo, está bien, un raconto, ¿no?, de la imposición del modelo transgénico en Argentina, la expansión del uso de agrotóxicos. Argentina tiene más de medio siglo de uso de estas sustancias, pero bueno, la realidad es que se consolida, se expande de la mano de las semillas modificadas genéticamente. Pero bueno, en el final, en el epílogo del libro, un poco me quedé con la idea y la pregunta, ¿no?, de hacia dónde se estaba dirigiendo Argentina como país productor justamente de alimentos, como, bueno, esto, ¿no?, como un escenario justamente de base de lanzamiento de muchos de los transgénicos, y también cuáles eran las estrategias de estas compañías, de los organismos de gobierno, de cara a las próximas décadas. Y fue un poco el punto de partida, digamos, de ese trabajo, ¿no es cierto?, indagar en los planes de las compañías, tomando contacto directo con las empresas. O sea, Agrotóxico tiene 3 entrevistas con Monsanto, tiene entrevistas con Gustavo Robocopatel, o sea, tiene nombres muy pesados que hacen, obviamente, a la dirección económica de la Argentina, y su vinculación con organismos públicos, con el sector científico local, en cuestiones que a mí, obviamente, me generaron mucho espanto, ¿no es cierto?, porque de repente entender que muchas de las universidades públicas, por ejemplo, hacen investigación para estas compañías, que estas empresas se apropian básicamente de las patentes de muchos desarrollos que son generados justamente por la educación pública. Bueno, la verdad que genera primero espanto y después mucha tristeza, ¿no? Así que ese es un poco el objetivo, por supuesto, inicial de Agrotóxico, y que se va cumpliendo a lo largo de las páginas del libro, ¿no? Le profundizaste el tema que había denunciado Andrés Carrasco, ¿no?, en su momento, cuando hablaba de cómo estaba tomado CONICET. Sí, exactamente, hay una interrelación directa. Hay que pensar, hoy Argentina tiene, hemos llegado a 60 semillas genéticamente modificadas con aprobación legal, digamos, con lanzamiento comercial, y hay que pensar que muchas de las últimas son generadas justamente por científicos de las universidades públicas o instituciones, ¿no es cierto?, que financiamos todos. El caso de la última soja resistente a sequía, por ejemplo, las manipulaciones que hay en trigo. Pongo un caso, son todos resultados de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no es cierto?, de la Universidad de Santa Fe, por científicos, bueno, que están en esa casa de altos estudios. Y eso ha quedado todo en poder de compañías que empiezan a asomar en la mesa de las corporaciones que deciden justamente el destino de nuestras semillas y de la economía en general, como por ejemplo Bioceres, que es una empresa nacional, 100% nacional, conformada por más de 100 accionistas. Uno de ellos es justamente Gustavo Robocopatel, uno de los reyes de la soja en este país, que han decidido
bueno, sentarse en la mesa con Monsanto, con Bayer, con Dow, con BASF, con Syngenta, ¿no es cierto?, con los grandes de la manipulación genética, representando justamente esto, ¿no? La manipulación, el transgénico argentino, y cómo nosotros también nos transformamos en un polo emisor justamente de estas manipulaciones de laboratorio. Y decime, entre muchas otras cosas que me interesan realmente, ¿cómo fue tener entrevistas con esta gente? ¿Cuántos titulares pudiste sacar? ¿Cuántas confesiones? Porque es muy complicado. Bueno, yo la verdad es que tuve que dedicar mucho tiempo a gestionar la entrevista, la primera de todas. Básicamente con el lanzamiento de Envenenado, lo que ocurrió es que, sobre todo en Twitter, empecé a tener seguimiento de parte de ejecutivos de Monsanto, ¿no? Automáticamente comienzan a seguir tus cuentas, a ver qué publicás y qué no publicás. Inteligente. Entre ellos había... Claro, bueno, qué sé yo. Igual mi cuenta es pública, podés ver lo que publico sin necesidad de seguirme y yo no sabría que la estás viendo. Ah, sí, ok. Pero bueno, en este caso... hubo varios que como el malón empezaron a seguir la cuenta y entre ellos había un ejecutivo que era como una suerte de capo regional, Luis Belling, que es un ejecutivo de Monsanto en Estados Unidos, pero es brasileño él. Y bueno, automáticamente yo caí en que era la máxima autoridad regional. Por ende, me ocupé durante, creo que fueron como 4 meses, todos los lunes, escribiéndole un mensaje privado, diciéndole que quería una entrevista con ellos. O sea, imagínate todos los lunes un mensajito, ¿no? Sí. Hasta que finalmente me dijo que sí, que estaban de acuerdo, que me comunicara con un ejecutivo de la filial en Argentina. Y bueno, me pusieron delante en el encuentro a la jefa de biotecnología de América Latina, o sea, la persona que tiene a cargo todos los desarrollos de transgénicos para la región. Afortunadamente, bueno, la científica no tenía demasiada idea del trabajo que yo había hecho en Envenenados. O sea, una persona de laboratorio, exactamente. Sí. Exactamente. Por ende, se largó a contar, por supuesto, todos los planes de la empresa. Entre otras cosas, bueno, ahí me enteré que ellos, todo lo que lanzan a nivel mundial, en términos de manipulación genética, lo prueban en Argentina. O sea, todos los transgénicos que hoy, Bayer, ¿no? Porque Bayer se apropió, o sea, al comprar... Obviamente Monsanto se quedó con la cartera de transgénicos que lanzan todo el mundo, en Oceanía, en África, en Asia y demás. Bueno, todo se prueba en Argentina, en unas instalaciones muy cerca de la ciudad de Pergamino. O sea que todas las manipulaciones que tienen resistencia a herbicidas experimentales se hacen en Argentina. Nosotros somos un auténtico laboratorio de pruebas para Monsanto. Eso es uno de los aspectos. El otro, bueno, cómo... la empresa está trabajando en otros tipos de manipulaciones genéticas que lo que hacen es silenciar genes, apagar genes en distintas especies por el hecho de consumir una determinada producción de maíz, por ejemplo. De esa manera erradican insectos, los insectos que ellos consideran que son blancos. Ya ni siquiera van a tener que usar agrotóxicos en muchos casos, ¿no? El veneno, obviamente, dentro de esas semillas, dentro de esas plantas, y bueno, ese consumo que harán esos insectos hará que vayan desapareciendo, ¿no? O sea, trabajo realmente muy pesado en términos de lo técnico, pero al mismo tiempo hay que pensar que Monsanto es una empresa que maneja alrededor de 5.000 millones de dólares anuales solo en presupuesto de investigación. Se tiene un PBI, el PBI de un país mediano, digamos, ¿no? Lo que están manejando básicamente para investigar en esas cuestiones solamente en el término de un año. ¿Es común que den entrevistas así sin hacer un research importante, una investigación detallada? A ver, yo tuve 3. O sea que... no, pero según tu experiencia, digamos, con otra gente. Yo siempre, pero con un conocimiento 1.000.000 de veces inferior al tuyo, sí, tenía idea de que eran más bien herméticos, que no hablaban con nadie que los pudiera poner en lugares incómodos. Impresionante lo que conseguiste. Considero que, a ver, el management va cambiando de las compañías, ¿no? O sea, de repente quizás el ejecutivo que encontrás es más receptivo a la charla. Creo que en ese momento había una idea de, te vamos a convencer de que lo que estamos haciendo no está tan mal. No sé si hoy por hoy la postura sea la misma, ¿no? Pero también me da la sensación de que muchas veces no se intenta la entrevista. Se da
por hecho de que la compañía no va a prestar atención o que directamente no va a poner un vocero. Está muy bien. Lo hice solamente desde el hecho de decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Probemos. Y la realidad es que todos los probemos funcionaron para hacer agrotóxico. O sea, hay una entrevista con uno de los CEO de Nidera en ese momento. Nidera es prácticamente una de las 2 mayores semilleras del país, ¿no es cierto? O sea, ellos comercializan también genética, tienen a cargo desarrollos con mutagénesis, esto es, generan transgénicos, por así decirlo, en realidad son semillas modificadas, pero no transgénicas, mediante el uso de radiación. Esto lo hacen en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Lo mismo con Gustavo Robocopátil, para hablar de hacia dónde se dirige la Argentina, un tipo de lo más frío y de lo más comercial en todos los términos, ¿no? Diciéndome que el modelo sojero en algún momento va a expirar en un plazo no mayor a 10 años y que el futuro de la Argentina es plantar y exportar legumbres, porque en el marco de lo que es el estallido demográfico que ostenta el planeta, ¿no es cierto?, las mediciones de estos empresarios dan como resultado que la próxima economía en crecer no va a ser China, sino exactamente la India, y que Argentina tiene que lograr captar la India como mercado comercial, no tanto China. Mira, y decime, ¿y él sí sabía, estaba enterado de tu obra, de tu libro anterior? Sí, porque hablaba del tema del glifosato en ese momento. Por supuesto que ellos entienden que te pueden convencer de lo que decía hoy, de que esto que estás haciendo, esto que ellos están haciendo no es tan negativo como uno lo cuenta. Que uno está confundido, que tiene información errónea. Los humanos ¿no? somos tan pintorescos, igual me interesa más tu opinión, pero te cuento una impresión personal. En un momento yo estaba haciendo zapping en televisión y me encuentro una entrevista de Fontevecchia a Felipe Solá, que es el que puso la firma a todo este infierno. Claro, sí, y sabés que estaba orgulloso. En un momento en la charla, bueno, entre quienes te dije que estaban charlando, ¿no? Pero digo, me llamó la atención aún que pudieran construir un mundo tan paralelo. Hablaban de su participación como, no sé, como un elemento que permitió el progreso de la Argentina, ¿viste? Una cosa... Sí, exactamente, sí, es que quienes son los cultores, digamos, ellos hablan de fundamentalismo, digo, ellos, este bloque, ¿no es cierto?, que promueve este modelo, que es el bloque mayoritario, esta es la realidad, sí. Por lo menos en los términos de las grandes superficies de producción, están convencidos realmente de que es lo mejor que le pudo pasar a este país. Sí, sí. O sea, ellos, cuando uno eleva la crítica, uno pasa a ser un fundamentalista, eso lo habrás escuchado, ¿no? Sí, sí. Una suerte de CONACI, pongámoslo así. Y la realidad es que los verdaderos fundamentalistas son ellos, hasta que en un momento sienten que lo que se viene exponiendo también, que yo lo hago en agrotóxico, el hecho de que la ecuación económica no cierra. Y cuando la ecuación económica cierra, tu posición teórica, ¿no es cierto?, en un sistema capitalista se tiende a quebrar, que es un poco lo que les ocurre ahora. Hace muy pocos meses, por ejemplo, lo que es APRESID, que es la Asociación de los Productores de la Siembra Directa, uno de los grandes promotores del uso agrotóxico y de transgénicos en la Argentina, reconoció que había que bajar a la mitad el uso de agrotóxicos justamente en la preparación de la tierra, ¿no? Barbecho. Básicamente porque ha habido un estallido de maleza, o sea, la naturaleza empezó a responder. Sí, sí. Y eso es algo que también a mí en agrotóxico me interesaba contar, ¿no? Decir, bueno, fíjense que Argentina, o sea, bajo ese patrón de consumo de herbicidas, por ejemplo, ya perdió prácticamente el 10% de la superficie productiva. Si vos hoy juntaras todas las malezas no resistentes que hay en el país y las pones en un lote, equivale al 10% de la producción, de la zona productiva de la Argentina, y va subiendo ese número. Sí, sabes que una vez entrevistamos a un agroecólogo, gracioso que yo te cuente esas cosas porque bueno, te especializás, pero a mí me sorprendió mucho cómo cada vez las malezas comenzaban a multiplicarse una vez que se acostumbraba el suelo al veneno. Primero bajaban y después se multiplicaban. Claro, exactamente. A ver, es un proceso casi de ciencia ficción, ¿no es cierto? Se generan super malezas. Porque lo que está pasando también con los insectos, recordemos que las semillas son transgénicas en el sentido de resistencia a determinado producto químico, ¿no es cierto? Puede ser un herbicida, el glufosinato de amonio, el glifosato, ¿no? Los nombres que más conocemos. Y también incorporan muchos una toxina, que es la toxina BT, que es el veneno dentro de la misma semilla.
lo que ocurre es, eso es un insecticida básicamente para que cuando precisamente el insecto ataca la planta, ¿no es cierto?, come el fruto, automáticamente se muere. Por ende, la generación que sigue tiende a evitar el consumo de ese choclo, por ejemplo, ¿no? Bueno, supuestamente era una tecnología infalible. Y en el BT está pasando exactamente que con las malezas resistentes están creándose super insectos a los cuales no los podés controlar de manera química, o por lo menos no con las dosis que se mantenían hasta ahora. Y bueno, eso es aumentar la dosis y aumentar el gasto. Claro. Y recordemos que las semillas y los agrotóxicos cotizan en dólares. Bueno, estamos hablando de unos costos que se han disparado bastante después de las últimas devaluaciones, ¿no es cierto? Ni hablar, y aparte vos lo dejás muy claro en tu libro Envenenados, cómo en realidad el suelo cada vez exige más utilización de agrotóxicos. Claro, exactamente. Se vuelve inviable de lo económico y al mismo tiempo se vuelve un modelo que erradica al pequeño y al mediano, ¿no es cierto? Porque no tenés espalda, básicamente. El año pasado la empresa de cereales de Córdoba sacó un estudio muy bueno donde comentaban justamente la cantidad de quintales que vos necesitabas de soja para cubrir el costo productivo justamente de ese quintal, ¿no? De una hectárea. Sí. Y básicamente se había duplicado, y lo que era interesante es que era de esa acción, de ese costo que se había duplicado, más del 60% correspondía al gasto por glifosato. No decía productos químicos, no, era glifosato, ¿no? O sea que la incidencia en la torta económica justamente de los insumos es cada vez mayor. Y esa es en gran también la ventaja con la que corre la agroecología como alternativa. La agroecología excluye el uso de agrotóxicos, para empezar. Absolutamente. Y es más, dicen que es mucho más rentable a nivel económico, lo que sería un hermoso talón de Aquiles. Exactamente. Primero porque los productos son más demandados y tienen otra cotización porque demandan otro tipo de proceso de producción, demandan mano de obra, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, en tanto y en cuanto excluye el uso de estos plaguicidas, el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá lo explica muy bien. Eduardo dice, se baja por lo menos un 40% del costo de producción ya por el simple hecho de erradicar el uso de estos productos. Y un tema que también es súper interesante y del cual me enteré por vos, es la cantidad de demandas que están cayendo en Estados Unidos, ¿es así? Sí, exactamente. Mañana, de hecho, empieza un cuarto juicio contra Monsanto. Monsanto tiene 85.000, o sea, ayer Monsanto, esta misma empresa, son 85.000 causas solamente en Estados Unidos. Lo particular es que prácticamente se han duplicado en el término de 3 o 4 meses, ¿no? Los juicios en contra de la empresa por el hecho de que su herbicida Roundup, que es la marca más comercializada justamente del glifosato a nivel mundial, provoca cáncer. Ese es el punto, ¿no? Se multiplicaron los casos, hay 85.000 demandas, mañana empieza el cuarto juicio y la realidad es que los 3 anteriores los perdió todos. O sea, y hoy por hoy lo que está haciendo Bayer es apurar acuerdos extrajudiciales, ¿no? Porque obviamente es una empresa, cotiza en bolsa, se ha depreciado muchísimo su valor y la realidad es que no pueden estar aguantando primero el escándalo público y por otro lado el escándalo comercial que implica tener estas miles de demandas justamente por el rasgo cancerígeno del producto que comercializan, ¿no? Así que sí, es muy fuerte. No solamente pasa en Estados Unidos, también tiene una causa abierta en Canadá y tienen un proceso en Australia. Lo particular de todo es que en Argentina el glifosato es considerado inocuo, según el SENASA, ¿no? O sea que estamos como afuera del planeta, como suele ocurrir en tantas otras cosas. Sí, es así que qué lindo sería que empecemos, porque ese también es un hermoso talón de Aquiles. A las empresas que buscan plata, sacarles plata es dañarlas en lo más profundo, digo. Claro, sí, por supuesto, sí. De hecho es uno de los líos que enfrenta Bayer en Alemania, ¿no? O sea, por supuesto que hay muchas suspicacias en torno a por qué esto se enciende ahora, ¿no? Recordemos que los juicios comienzan desde el momento en que Bayer compra Monsanto. Por supuesto que hay quien dice que desde el momento en que deja de ser estadounidense es justamente la justicia estadounidense la que activa los juicios, ¿no? Es una posibilidad. Bueno, le cuento a la gente una cosa que me sorprendió enormemente al leer tu libro Envenenados, y fue cómo en realidad los mecanismos de control en Estados Unidos también fueron, entre muchas comillas, argentinizados y violados, ¿no? En su momento cuando se instauró Monsanto. Sí, gran parte de lo que es la aprobación, no solo del glifosato, ¿no? Sino de la industria química en general,
se ha probado que durante décadas ha pasado por laboratorios corrompidos, ¿cierto?, con científicos que han sido comprados, con mucha bibliografía generada por las compañías. Claro, eso que es algo que vos también relatás del proceso, entre muchas comillas, de autorización de Felipe Solá, que tenía un solo, corregime si le pifió en la cifra, tenía un solo estudio y era provisto por Monsanto mismo, ¿no? Y en inglés. Sí, lo que pasa es que él habla muy bien, Patricio. Sí, no, es un escándalo absoluto por el simple hecho de cómo fue aprobado en cuestión de horas, justamente, es un único expediente, con intervención de la embajada estadounidense, o sea, todo realmente preparado. Hay que pensar que Argentina fuera de Estados Unidos, es el primer país que aprueba tecnología, o sea, nos transformamos automáticamente en adherentes de un experimento a desarrollar. No hay ningún antecedente ni del consumo, ni del efecto, por supuesto, en combinación con otros cultivos, ni a nivel agronómico, y sin embargo Argentina adhiere por completo a esa información, de ese único expediente que aporta Monsanto. Y ese único expediente es el que sigue sosteniendo la aprobación de la soja en la Argentina. No es que se generó bibliografía o documentación complementaria. No, todo se sigue sosteniendo a partir de esas 3 o 4 hojas que están ahí justamente en envenenados, ¿no? Bueno, de hecho vos habías participado en su momento, no me acuerdo si habías producido, subtitulado, pero El Mundo Según Monsanto tuvo participación importante tuya también, ¿no? No, en el caso del Mundo Según Monsanto no, es anterior, es muy anterior a lo que se envenenaba. Ah, bien. Porque ahí también en verdad te cuentan las presiones que sufrieron en el gobierno de Inglaterra, es decir, son muy democráticos en eso. Bueno, realmente hay que pensar que, por ejemplo, una de las evidencias más fuertes que se generó en términos científicos es la del doctor Seralini en Francia, ¿no es cierto?, que probó cómo desarrollan cáncer los ratones después de durante X cantidad de meses consumir el maíz transgénico que, por ejemplo, produce la Argentina. Totalmente, eso me acuerdo. Sí. Claro, generó un gran escándalo, pero después la revista donde él publica, viste que la validación del proceso científico se da a través de estas publicaciones justamente, retira el estudio y dice que había ciertas cuestiones por ajustar, que no estaba bien hecho. Con el tiempo, esto lo sé por un periodista francés, por Paul Moreira, un documentalista muy conocido justamente en su país, él me contaba después lo que se comprobó es que en el consejo editorial de esa revista había infiltrado 2 o 3 ejecutivos justamente de Monsanto, que lograron tirar abajo el estudio y desprestigiar el trabajo de Seralini. Después se vuelve a publicar eso, pero siempre el impacto que queda es el de ¿no es cierto?, ir hacia atrás y despublicar justamente este trabajo. Absolutamente. Patricio, con todo el dolor de mi alma te digo que estamos enfrentando el final del programa. Me quedaría hablando 3 horas. Un gusto enorme y, bueno, a disposición siempre para lo que se necesite, así que, bueno, un gusto. Y para nosotros también, realmente no. Y aparte el tema en el que te metiste es impresionante, gravísimo. No sé si te habrás arrepentido muchas veces de haber buscado una especialización tan movida. Te estoy jodiendo, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿querés pasar algún blog? ¿Querés pasar algún Twitter? Lo que quieras. No, me pueden seguir en las redes. Yo trato de publicar la información que me llega de primera mano. En Twitter es @Leisegui, mi apellido es un poco difícil, pero si no buscan Envenenados Libros, en Google ya aparece Facebook, Twitter, aparece todo, así que bueno, por ahí podemos estar conectados y intercambiar información, que es lo que nos sirve a todos, ¿no? Sí, ni hablar. Leisegui es sin H, para la gente que nunca vio tu apellido escrito, y realmente publicás mucho ahí, nosotros te seguimos y es impresionante. Bueno, Patricio, querido, muchas gracias por haber charlado con nosotros y sin duda que lo volveremos a hacer en el futuro. Un gusto enorme, abrazo grande. Abrazo grande. Hablamos con Patricio Leisegui, un periodista de primera especializado en el manejo de agrotóxicos en nuestra salud y de nuestra gente, ¿vio? A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano. Que van a ver huracán.